¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de A Metro y Medio. Hoy no solo vamos a hablar de noticia, vamos a hablar con un hombre que tiene la responsabilidad de construirla, de qué hay detrás de cada titular, de las decisiones, la presión, la ética, pero sobre todo la parte humana, ese trayecto que quizás hace que mucha gente esté haciendo un trabajo durante mucho tiempo. A veces no solamente es llegar a la meta, es tener la estabilidad de mantenerse. Hoy tengo a un amigo, a un conpueblano, a un socio porque me escucha, le gustan mis ideas, me ha apoyado y yo creo que de eso se trata la vida. Abrir puertas porque no sabemos mañana quién va a abrirnos esa misma puerta, a nosotros o a nuestro hijo o a nuestros hijos. Hoy converso con un hombre que ha vivido del periodismo toda la vida, que soñó con otra área, sin embargo, el destino y Dios lo pusieron en el camino correcto. Serio, con rigor, con buen criterio, pero sobre todo con pasión, como tenemos los hombres y las mujeres del Cibao. Me acompaña el jefe de redacción de nuestro medio, El Nuevo Diario, mi querido Luis Brito. ¿Cómo estás? Gracias, Ana Mercy, por esa presentación a metro y medio. ¿Ya lo midieron? Sí. Realmente sí. Metro y medio. Sí, lo pusimos así porque tú sabes que hay gente que me deja pasar el metro y medio. Sí. Pero le pusimos esta medida. La intención es que sea el invitado que me permita o pasar, o alejarme, o quedarme donde estoy. Como debe de ser. Luis, ¿cuántas entrevistas te han hecho? Entrevistas para hablar sobre mi vida, creo que 2. Esta y una que me hicieron en mi pueblo natal, Fantino, provincia Sánchez Ramírez, que tú conoces muy bien. Y porque generalmente, como tú lo decías hace un momento fuera de cámara, nosotros los periodistas se supone que no debemos ser noticia. Pero es bueno también que la gente conozca, los que ya nos conocen a través de las historias que damos a conocer, de las informaciones que publicamos, etcétera. Es bueno también que la gente sepa quiénes somos. ¿Cómo tú llegas al periodismo? Porque hace poco estuve en mi pueblo y alguien se me acercó, un señor. Recuérdale a la gente que Cotuí. Sí, todo el mundo sabe. El que no me dice Ana Mercy me dice Cotuí. Okay. ¿A ti no te ha pasado? Mira, yo a veces voy por la calle. Bueno, el que te conoce. Sí, yo voy he ido por calles o a veces he estado en tiendas y hay gente que no se acuerda mi nombre y se queda así y después me dice Cotuí. Entonces, saben que yo voy a mirar. Relaciona a Cotuí con tu figura y a ti con Cotuí. Sí, yo creo que también yo hablo mucho de mi patria chica y la amo, la defiendo. Entonces, yo creo que ya la gente me identifica. Yo lo he demostrado porque yo creo que hay que tenerle mucho agradecimiento a donde nos formamos, de donde somos, donde está nuestra familia, donde están nuestras raíces. Entonces todo el mundo sabe que siempre hablo de Cotuí. Pero fui a Cotuí a la celebración, a la juramentación de la nueva directiva del Colegio de Periodistas, que lo preside mi buena amiga Macier Jerez. Y yo, en un apoyo a Macier, voy a una actividad. En un momento se me acerca un señor y me saluda con mucho cariño, un don ya. Y yo, ¿cómo está usted? Pero recuerdo que lo habían saludado y me quedo mirándolo porque entonces se habló de la trayectoria de él en el periodismo, del tiempo que tenía, de la responsabilidad, y se habló de su pensión y me quedé ahí muy atenta. Y al rato le pasé cerca y él me saluda, lo saludo y me dice, mire, cuando usted esté allá en el periódico, le dice a Brito. Y yo me quedo mirándolo, porque de una vez yo dije, me llegó a la mente, ¿a cuál de los Britos? 3 hermanos completamente diferentes. Y los 3 periodistas. Y los 3 periodistas, entonces me quedo mirándolo. Y él me dice, le dice a Luis Brito que usted conoció a su papá del periodismo. Entonces, Rafael Arido Hidalgo. Que le dicen como un apodo. Bobolo. Bobolo. Sí. Y yo, ¿cómo así que usted es el papá de Luis Brito? Y comienzo a decirle, porque Luis es esto, aquello. Mire, yo le escribo, los fuño, le pido favores, los consulto. Y de verdad que mis ideas, él me ha ayudado y eso. Entonces me habló de que este no era tu mundo. Así es. Y que él es que te trae al periodismo. Entonces, ¿qué era lo que tú querías hacer? Yo de niño, tendría yo como 10, 11, 12 años,
ya yo sentía que me gustaba la música. Yo quería ser pianista, me gustaba el piano. Incluso en esa época, frente a mi casa, frontalmente, todavía está ahí, un taller de ebanistería. Y generalmente, como ocurría en esa época, los padres siempre, cuando uno tiene esa edad, 5, 10, 12, 13 años, se ocupan de que uno aprenda un oficio. Sí, en los pueblos eso es así. Tradición. Ya casi no se usa, pero en los pueblos es así. En tu tiempo libre para que aprendas un oficio. Y mi madre, como el taller quedaba bastante cerca, exactamente frente a frente, ni un metro más ni un metro menos. Y me puso en ese taller de ebanistería. Cuando terminábamos la jornada de la semana, que era el sábado a las 5, 4 de la tarde, que se terminaba todo, todos los muchachos que habíamos ahí, que éramos como 5 o 6 aprendices de ebanistería, nos poníamos a simular que éramos una orquesta. Uno cogía la trompeta, otro cogía lo que sería la tambora, otro cogía la güira. Pero sin instrumento. Sin instrumento. Cada quien, por ejemplo, de la tambora con un cosa de, ¿cómo se llama? Una lata. Una lata, claro. De la güira buscaba un guayo, por ejemplo, posiblemente el guayo de su casa y simulaba la güira. Yo en la mesa, en una de las mesas del taller de ebanistería, simulaba entonces el piano. El piano. Y lo mío era el piano. ¿Pero músico o tú querías estar en una orquesta? Yo quería hacer música, a mí me gustaba la música. Yo sentía que por mis venas corría, todavía sigue corriendo la música. Entonces, eso se quedó ahí cuando llegamos a la capital, tantos años después. ¿Pero no había escuela de música en Fantino? No había escuela de música en Fantino y la verdad que tampoco hubo tiempo porque 1 o 2 años después vino la mudanza hacia la capital, ahí entonces viene la historia de la escuela de música. Y cuando llegamos aquí, que fue en 1982, creo que julio de 1982, emigramos la familia completa para acá con nuestro hermano mayor, Roberto Brito, a la cabeza. ¿Roberto es el mayor de ustedes? El mayor, claro que sí. ¿En serio? Es mi hermano mayor y mi segundo padre, así siempre lo consideramos en la familia, porque lo que ocurrió a Ana Daisy, yo creo que mucha gente no lo hace. Éramos 14, 10 hermanos, 2 hijas de una hermana mía, la que le sigue a Roberto, mi papá y mi mamá, 14 gente. ¿Y vinieron para acá? Roberto trajo esas 14 gente para acá. Pero que el estilo pagándole de Roberto, todo, le pagaba educación, alimentación, ¿qué más? Educación, casa, todo, porque obviamente él le fue con el tiempo buscando, consiguiéndole trabajo a cada uno de los que tenían edad de trabajar, que no éramos todos, habíamos muchos que éramos menores de edad, incluyéndome y varios hermanos míos, pero a los que sí tenían edad de trabajar, Roberto le fue buscando trabajo de manera gradual, porque tú sabes que un trabajo no aparece de hoy para mañana. Y sobre todo cuando no hay una formación todavía. Correcto, mientras aparecía ese trabajo, Roberto era el que mantenía la casa de todo. Por eso lo consideramos, además de hermano mayor, el segundo padre de nosotros. Sabes que yo me sorprendo de que Roberto sea el mayor, porque primero yo trabajé con Roberto que contigo. Así es. Y Roberto siempre ha sido bornachón, o sea, tú no ves a Roberto volviéndose loco, cubría su noticia, yo lo vivía relajando con el Partido Reformista, pero en ningún momento yo ver a Roberto me imaginé que era el mayor, porque él no es esta persona que uno la ve como, no es así como tú. Sí, entiendo. Él es más, y yo incluso, Roberto, él tiene un sentido filosófico de la vida. A Roberto nadie lo mata, como decimos en buen dominicano, por un tipo responsable, con todas las cosas que hay que ser responsable. Me sorprende que él haya salido, no es fácil, yo vine sola, en mi familia a mí me tocó venir sola, después mi hermana, después mi hermano, y yo sé que no es fácil, que él haya salido en ese momento con ustedes ya 14 en una familia. Él había venido, ya él estaba aquí. Establecido. Nosotros llegamos, como te dije, en el 82, pero ya él había llegado a la capital, creo que en el 78. 4 o 5 años antes, se estableció. Él era ya infantino, corresponsal de La Noticia, el gran periódico vespertino que ya desapareció hace muchos años. Entonces, en La Noticia le ofreció una plaza aquí en la capital, entonces él emigra. Luego que él viene aquí, que ya tiene La Noticia como su fuente de trabajo. Su fuente de trabajo, pero tú sabes que el periodismo te permite
más de un empleo. Hizo también periodismo en Mundo Visión, ese gran noticiario de esa época, de Colorvisión, y creo que otras relaciones públicas e instituciones públicas, y ya eso le permitió cierta solidez con la que él entendía, podía, diríamos que, sustentar la presencia aquí de su familia, y es por eso que entonces nos manda a buscar en 1982. ¿Y cómo fue ese cambio para ustedes? Porque lo que somos de pueblo, somos como muy apegados a nuestras raíces, a nuestro origen, a nuestra familia que está ahí, a los amigos. Todo es fácil. En un pueblo tú tienes la misma dirección, no se coge carro público. Ahora que quizás hay mucho más amplitud, pero yo venía a hablarte de periodismo, pero eso es un cambio para sí, sin duda fue un cambio, niño en ese momento. Fue un cambio radical. En el caso mío, del que te puedo hablar con mucha propiedad, uno se siente extraño los primeros días, las primeras semanas, incluso los primeros meses, pero después, obviamente que con el tiempo tú te vas adecuando al nuevo ambiente, al nuevo escenario, pero era algo realmente, incluso te queda ese deseo de volver a tu pueblo, y este no es mi sitio, y qué yo hago aquí, y te pasa toda esa cosa por la mente. En el caso mío, que era un muchacho, ya yo tenía 14 años cuando llegamos aquí. ¿Dónde se instalaron? En Villa Consuelo, exactamente recuerdo la dirección, Tunti Cáceres número 52, Tunti Cáceres, casi esquina Bartolomé Colón, Villa Consuelo. Pero tú quedaste en una zona, como quien dice, donde está la cuna de la comunicación, porque estaba ahí, en esa zona está Radio Televisión Dominicana. Bastante, a 3 cuadras quedábamos. A 3 cuadras más o menos, y Radio Televisión es, en su momento era, y lo sigue siendo, no solamente la televisión, también es una estación de radio AM y una FM. Claro, así es. Entonces, ¿a dónde entra Bobolo en tu vida? Bueno, Bobolo entra en la siguiente etapa. Cuando llegamos aquí, 1982, recuerda que te dije que en Fantino, antes de venir para acá, me gustaba la música. Lo primero que hago cuando llegamos a Villa Consuelo es ubicar una escuela de música para estudiar música. La encuentro a 3 cuadras de donde vivíamos. Wow. Ahí llegando a la 27, porque la Tunti Cáceres comienza o termina en la 27 de febrero. Ahí estaba la escuela de música a 3 cuadras de mi casa. Cuando voy, pregunto por todo. ¿Cuánto es la inscripción? ¿Qué se paga mensual? Quiero estudiar piano, me dan todas esas informaciones. Cuando llego a mi casa, le comunico a mi mamá y a Roberto, que era el hermano mayor, y bueno... ¿La cabeza? La cabeza, el que tomaba decisiones, y a quien había que consultar para ciertas cosas. Y bueno, me apagaron el hacho, como dicen. Compañero, lo aterrizaron. Usted va a ser músico, en la familia no hay músico. Frase clave de generaciones anteriores. Pero aquí que no hay músico para tu crecer. Pero Ana Daisy, yo en ese momento, por ser un muchacho de 14 años, no sabía dar la respuesta que puedo dar ahora. Claro. Lo primero, que no es cierto que para usted ser músico tiene que tener atrás una familia de músicos. Eso es lo primero, que no es cierto. Pero lo otro más importante, no sabemos si nuestros antepasados, mi bisabuelo más para atrás eran músicos, no lo sabemos, y de ahí viene eso en mi sangre. Pero yo en ese momento no podía dar esa respuesta. Y déjame decirte que hoy los libros de psicología te mandan justamente a conocer nuestros ancestros para poder entender a nuestros hijos y a las generaciones siguientes. Así es. Pero entonces luego descubro... Además, te iban a decir que los pobres no estudian música, que había que hacer una profesión que ayudara a la familia. Correcto. Luego descubro que parece que Roberto lo que quería era que yo fuera periodista como él. Sin embargo, el primer oficio que comienzo a realizar aquí es un curso de locución, porque al propio tiempo de la música me gustaba la locución, que es otra historia que te voy a contar también. Y mi hermana Marisol me cubre ese pago, que ya trabajaba de la escuela de música, me parece, perdón, de la escuela de locución. Que quizá tampoco era muy costosa en esa época. Marisol me pagaba el gimnasio, yo estaba en un gimnasio en esa época. ¿Sabes que uno para hacer ejercicio me pagaba? Sí, creo que era el gimnasio, no recuerdo bien, pero sí sé que algo me pagaba.
Y estudié locución porque yo quería ser locutor de noticias. Recuerda que en esa época, estamos hablando de la década del 80, esos noticiarios, Radio Mil Informando, Notitiempo, Noticiario Popular, Cadena de Noticias, que Roberto, mi hermano, trabajaba ahí. Yo iba mucho con Roberto a Cadena de Noticias. Creo que era RCC Media, que hoy es, lo que hoy es RCC Media era Cadena de Noticias. Correcto, en ese momento. Correcto. Entonces, estudio locución en eso de querer ser locutor de noticias. Después de la música, eso era lo que me apasionaba, para decirlo de alguna manera. Entonces, en locución te dan una sola tarea, que es leer mucho a voz alta. Yo me leía todos los periódicos, en esa época eran 9 periódicos, que los 9 llegaban a mi casa porque los llevaba Roberto. Y con pausa, obviamente, no era de corrido. Mi mamá, recuerdo que decía, ese muchacho se va a poner loco. Frase muy conocida, ¿verdad que sí? Deja de estar trayendo esos periódicos aquí, que ese muchacho va a poner loco. Porque yo me duraba 2 y 3 horas leyendo hacía una pausa y luego. Entonces, en esa faceta de cumplir con esa tarea que te daban en la escuela de locución, de leer mucho a voz alta los periódicos, yo aprendí. Ya llegó el momento que yo leía con sentido crítico y analítico. O sea, yo analizaba lo que yo iba leyendo y eso me permitió aprender a cómo se construye una información, cómo se inicia, cómo es el encabezado, cómo se desarrolla y cómo se concluye. Todo eso lo aprendí yo solo. Yo soy autodidacta. ¿En esa parte tú eres autodidacta? Sí, en el periodismo yo estudio locución y la locución me lleva al periodismo. Ahí entra ahora Bobolo. Como ya yo conozco la mecánica de construir, Bobolo, Rafael Arido Hidalgo Infantino, tenía un periódico que si mi memoria no me traiciona, era mensual, mensuario. La Nueva Pluma se llamaba. Que se circulaba a nivel provincial. A nivel provincial, correcto. Y la idea creo que fue de él o mía, de yo tener una columna a propósito del tema que teníamos fuera del aire, de contenido social y farandulero. Tú no me das farandula. Yo comencé con social porque era lo más fácil para mí, en mi caso. Que y déjame decirte que hoy la crónica periodística dominicana tiene hasta directores de periódico que fueron cronistas sociales. Sí, recuerdo el nombre, incluso Actualidad Social se llamaba. ¿Y qué tú muy parecida a una que tenía Roberto en la noticia, que se llamaba, creo que era Mundo Social. Okay. Porque Roberto también comenzó en sociales y en farándula. Pues yo comencé también por ahí porque era lo menos tedioso para un muchacho que ni siquiera tiene la formación periodística, como te digo. Y Bobolo me da esa gran oportunidad. Yo hacía esa columna todos los meses, ahí duramos varios años. Y ahí es que arranco yo ya haciendo pininos o pinitos, como correctamente se debe de decir, en el mundo del periodismo. ¿Y cuándo tú sientes que esto no solamente iba a ser una carrera que te llegó porque te tocaba, porque la familia, porque te empujaron ahí, sino que iba a ser tu modo de sobrevivir y luego de vivir? Porque en venir de un campo a la ciudad, aquí se sobrevive primero. Es con el tiempo que tú aprendes que después estás viviendo. De manera ya, diríamos, que comienzo a desarrollar como tal aquí en la capital y no provincialmente, como empecé con Nueva Pluma, que dirigía Rafael Arido Hidalgo. Comienzo aquí en la capital en una emisora que se llama, porque todavía existe, HIJB, que esa es otra historia que te voy a hacer. ¿Esa está en la zona colonial todavía? No, esa es la división de radio de Teleantillas, HIJB. Sí, que se 830 es el dial. Lo recuerdo bien porque el noticiario que había ahí era Informativo 830, así era que se llamaba. Lo dirigía Héctor Olivo, mi gran amigo, que es, en este caso, mi segundo padre dentro del periodismo, porque es que me da esa segunda oportunidad que ya me permite, me abre la puerta para yo desarrollarme como periodista. ¿Por qué ocurre eso? Olivo dirigía ese noticiario. Yo, cuando termino la carrera de locución, que te dije que quería ser locutor de noticias, voy donde Héctor Olivo y le digo que quiero una oportunidad para leer noticias en el noticiario Informativo 830. Olivo me dice, bueno, Brito, aquí estamos completos. Y en efecto así era. Y muy buenos locutores.
todos con categoría, todos profesionales. Imagínate con Olivo. Y un muchacho acabando de salir de la escuela. Porque nosotros de allá somos osados. Sí, demasiado. Claro. Entonces yo iba siempre, iba con mucha frecuencia, sobre todo los sábados. En una de esas visitas que yo hacía a HIJB y conversando con Héctor Olivo, él me pregunta que si yo trabajaba. Le digo yo, sí, yo trabajo en el Palacio. No sé si Olivo recuerda esta conversación. ¿En qué palacio? Me pregunta él, porque pensaba de inicio que era el Palacio del Cine. Ajá. Que yo estamos en la época donde el cine estaba de boga, muy yo me fui para la presidencia, en la presidencia yo trabajaba. Ah, míralo ahí. Sí. El Palacio, la presidencia. La embajada, Estados Unidos. Mi hermano Roberto, en Palacio, que tenía muy buenas relaciones porque él cubría la fuente noticiosa del Palacio Nacional por el periódico La Noticia y creo que Mundo Visión también. Él me consiguió un trabajo a mí, ella es una hermana mía que se llama Marixa. Marisa cayó en la biblioteca, yo caí en un departamento, una sección del departamento de prensa. Esa sección se llamaba, creo que ya no existe, Archivo Periodístico. ¿Qué hacíamos en Archivo Periodístico? Una síntesis de lo que salía en el periódico a favor o en contra del gobierno, y eso se distribuía en los despachos de los funcionarios que tenían sus oficinas en el Palacio Nacional. ¿Tú recortabas el periódico? Éramos un equipo de 5 o 6 personas. ¿Qué parte te tocaba a ti? No, nos distribuíamos por periódico, por ejemplo, a uno le tocaba el Listín, a uno el Caribe, a uno el periódico El Sol. En esa época se hacía a uno el Nuevo Diario y así sucesivamente, y cada quien hacía su trabajo, recortaba y pegaba. Qué bueno aclararte que el nombramiento que me sale a mí, que me consigue Roberto, yo con quizá 18, 19 años, era el nombramiento decía, ¿cómo se dice esto? Archivo. Mensajero interno. Pero yo nunca ocupé la función, porque ya había una persona que hacía ese trabajo. Entonces no sé por qué el nombramiento salió así, pero entonces, bueno, como ya hay un mensajero interno, vamos a mandarlo para archivo periodístico para que trabaje con la síntesis. Ahí yo caigo, perdón, en mis aguas, porque estamos hablando de que estudié locución, que tengo que estar leyendo mucho los periódicos a voz alta, y en archivo periodístico lo que se bregue con periódicos. De manera que cuando terminábamos esa labor, que la terminábamos en 1 hora, 1 hora y media. ¿A qué hora tú entrabas? Porque casi 8 de la mañana, ya a las 9:30 terminábamos a hacer eso. Yo me dedicaba el resto del tiempo leyendo ahí. Sí, porque tenía esa gente vuelta loca ahí. A veces tenía que aislarme, porque también reconozco, ¿verdad?, que uno leyendo de una gente concentrada en otra cosa. Entonces yo me iba para otra área de Palacio. Incluso había un compañero mío de trabajo ahí, que era fotógrafo, Guerrerito, le llamábamos. Todavía existe Guerrerito, creo que hoy es pastor de una iglesia evangélica en Los Alcarrizos. Él también es locutor y practicábamos mucho locución a 2 voces o en pareja. Porque en ese tiempo era así que se hacía el engranaje periodístico. Para conectar con lo de Héctor Olivo, cuando le digo a Héctor Olivo que trabaja en el Palacio, él se sorprende y cree que es el Palacio del Cine. Yo no es el Palacio Nacional. ¿Cómo? El Palacio se sorprendió. Se sorprendió no porque yo trabajara allá, sino porque vio ahí una gran oportunidad de tener a un reportero. Él me vio rápido, no como un locutor, sino como un reportero en Palacio, que él no tenía, porque era un noticiario que realmente se hacía con ciertas precariedades, compitiendo con otros tenían que el mejor periodismo quizás nace ahí. Claro. Esa gente que puede narrar en vivo en este momento, en el lugar de los hechos, hacemos tal cosa, par de tiro, y tú dices, ahora no hacemos ese periodismo, y a muchos de nosotros no nos tocó. Entonces Héctor Olivo ve esa gran oportunidad de un noticiario que se desarrolla con precariedad económica y financiera, no tenía respaldo económico para tener un corresponsal o un reportero en todas las fuentes importantes noticiosas del país. Me dice, pero tú puedes ser el reportero de nosotros en el Palacio Nacional. Yo de entrada no asimilo la idea, de hecho me resulta chocante. Digo, pero ¿por qué me propone? Si yo lo que quiero es leer noticias y me está proponiendo, yo no soy periodista. Entonces cuando yo le digo eso, no, pero tú eres locutor y el locutor habla bien y lee bien. Sí. Tú lo vas a hacer bien, me dice Héctor Olivo, y me convenció. Al día siguiente de esa conversación, el lunes siguiente, porque eso fue un sábado, lo recuerdo como ahora porque yo iba los sábados a la emisora. A practicar a la emisora. Correcto.
hago mi primera transmisión en vivo para Informativo 830. Yo la recuerdo como ahora y te la quiero. ¿Y de qué era? A ver si tú te acuerdas. Te la voy a memorizar. Yo recuerdo que Balaguer, era el presidente de la República, se acercaba en esa fecha el proceso electoral. Él siempre acostumbraba a ir a Estados Unidos a hacerse un chequeo médico, que yo no sé si el resultado era bueno o malo, pero él venía al país diciendo que el médico lo encontró bien. Bien, siempre estaba bien. Porque venía un proceso electoral. Y efectivamente, como ya yo tengo algunos años en el Palacio trabajando, conozco ya la mecánica del Palacio, la agenda, el protocolo y todo eso, por dónde Balaguer llega, acompañado de quién, por dónde sube y todo. Ya yo conozco todo eso porque lo veo a diario. Y elaboro 4 párrafos de lo que yo creo que va a suceder cuando Balaguer llegue del aeropuerto al Palacio, porque ya yo tenía toda esa información, teníamos, los periodistas de Palacio tenían, y yo también tenía esa información. Balaguer llega al aeropuerto a tal hora, del aeropuerto viene a Palacio y todo eso, que lo acompañan fulano, mengano y sutano. Bueno, elaboro, redacto 4 párrafos de eso y lo tengo aquí para si hay algún cambio de lo que sucede en función de lo que yo escribí, entonces yo hago el ajuste, hago la modificación o lo edito. Pero resulta que ocurrió exactamente igual, porque ya tenía que lo acompañaba el ministro de las Fuerzas Armadas, el asistente tal y todo eso. Balaguer llegó exactamente a las 12:02 al Palacio Nacional. Llamo a la emisora. En vivo. En vivo. Héctor, tengo una transmisión. Ok, Brito. Cuando yo te dé entrada, tú inicia. Teléfono normal. Normal. Esto no existía. El teléfono normal de casa, de esos que eran con discado. Y entonces me hacen la presentación, la parafernalia. Y ahora, desde el Palacio Nacional, uno de nuestros corresponsales con una información al instante. El presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, acaba de hacer su entrada justamente en estos momentos al Palacio Nacional, luego de su regreso de Houston, Texas, Estados Unidos, a donde acudió a chequeos médicos. El presidente Joaquín Balaguer llegó acompañado del jefe de las Fuerzas Armadas, Antonio Inver Barrera, de Rafael Bello Andino y Aníbal Páez. En estos instantes, el jefe del Estado se mantiene en su despacho de la segunda planta del Palacio Nacional, atendiendo asuntos de Estado. Para más informaciones de esta, para más detalle de esta y otras informaciones, mantenga la sintonía con Informativo 830. Desde el Palacio Nacional, Luis Brito. La memorizo casi igual porque fue mi primera transmisión y eso me marcó. ¿Eso te marcó? Eso sí, que yo hice eso casi temblando porque... ¿Muriéndote? Esa no es mi fortaleza, lo del periodismo, la de reportero. ¿Qué pasó con la que todo el mundo, porque... Pero me felicitaron. ¿Qué pasó con lo eso hiciste después? genial. Lo hiciste bien. ¿Qué dijo tu hermano? ¿Qué dijo Roberto cuando se enteró que tú hiciste eso? Bueno, me felicitó, me dio un abrazo y me dijo que pa'lante, su palabra favorita. Y nada, entonces eso diremos que me abrió el camino y Héctor me hizo, mira, pero mientras aparece el asunto de la locución que tú quieres, tú vas a ser nuestro reportero en Palacio. Ahí empecé. Como reportero, reportaba todos los días más de una información, porque en el Palacio Nacional, en esa época, diferente ahora, se generaban muchas informaciones porque uno procuraba entrevistar a los funcionarios de Palacio y a los funcionarios que no eran de Palacio, que iban a hacer consulta con el presidente de la República, y uno en los pasillos los entrevistaba y los abordaba. Tu trabajo de esa síntesis que hemos pasado, todo lo que hemos estado en un departamento de comunicación en cualquiera dependencia del Estado, y luego entonces tú ibas a tu trabajo de reportero. Correcto. De reportero radial. Cuando yo terminaba la síntesis, que como te dije, terminábamos a las 9:30, 10, ya como muy tarde, yo salía de ese departamento que era chiquito, como de este tamaño. Entonces subía, eso quedaba en la primera planta del Palacio Nacional, subía a la segunda planta, que era donde estaba la oficina de prensa de la presidencia, que quedaba exactamente frente al despacho del presidente de la República. ¿Tú llegaste entonces a pararte en la Duarte con París, que está dentro del Palacio? Claro, entonces yo iba allá y me enteraba de todo lo que pasaba, iba tomando anotes, compré una grabadora y ya, pues ya soy... Héctor Olivo me convirtió en el reportero de Informativo 830. No, porque estoy aprendiendo.
Sí, No, porque primero, esta es la única carrera que es igual que los médicos, señores. Una pasantía, estoy una aprendiendo. especialidad. Yo tendría que pagarle a él porque era mi escuela, era mi Sí. universidad, vamos a llamarle de esa manera. Pero todos, Brito, pasamos por eso. Sí, claro. Todos pasamos por ese Sin trabajo no pago. embargo, Héctor Olivo hace una cosa que también le da un gran empujón a mi carrera. No solamente me da esa segunda oportunidad en el periodismo, digo segunda porque la primera me la dio, siempre hay que reconocerlo, Sí. Rafael Arido Hidalgo Bobolo Infantino. Que orgullosamente, Sí, con sí. la trayectoria que tiene, dice que él es tu papá en Sí, esto. sí. Y yo orgulloso, y yo lo respeto y lo considero y lo valoro mucho. Él lo sabe porque se lo he dicho, pero si no se lo he expresado como lo debo de expresar, entonces lo está conociendo aquí en esta entrevista. Héctor Olivo, luego de que me dé esa segunda oportunidad como reportero del Palacio, del informativo Pero tú entraste por la 830, Casa Grande, tú no te sí, puedes, por tú la no te puedes Casa quejar. Grande. ¿Tú sabes Yo que lo dije en cuesta el llegar? reconocimiento que me hicieron en Claro, Cotuí, sí. que yo tengo el privilegio, si se pudiera llamar así, de que siendo una persona de campo, todos comenzamos siendo corresponsales. Yo fui corresponsal de aquí, de la capital para allá. Corresponsal en la capital de un periódico de Fantino, de la provincia. Así es. Al revés. Al revés, porque todos Empecé. buscamos vida de allá para Correcto. Casi todos la inmensa mayoría de los periodistas que están aquí, sobre todo de la vieja guardia, vamos a llamarle así. Tú entras ya en la vieja guardia. Quizás sí, quizás no, porque primero que yo estuvieron Roberto Brito, Abigail Peña, Claro, que es de allá, que es de allá. Damaso Castillo, que es de allá. También es de la zona. Otros tantos que ya olvidé el nombre, pero que estaban mucho antes que Roberto, Esos son los inclusive. verdaderos grandes. Claro. Esa edad. Y está también el propio Bobolo, no sé por qué, siempre se lo pregunto, fue el único que nunca quiso dar el paso hacia la capital. Yo se lo pregunto, él me dice algo que tiene sentido, él parece no, lo dice y lo manifiesta, que nunca le ha gustado la capital. Y parece que eso se impone tanto que descartó la posibilidad de crecer aún más como periodista, que lo iba a lograr viniendo aquí porque es un gran conocedor del mundo periodístico. No todos los de pueblos se acostumbran a esta mole de cemento. Sí, es difícil. Nosotros difícil. que estamos aquí lo sabemos, Sí. sobre todo ahora, porque antes era más fácil, pero Claro. ahora, con esta situación de los entaponamientos, de lo congestionada que está la Incluso capital. llega un momento que ahora tú dices, ¿para dónde me voy cuando me toque el retiro? Exacto. Porque esto es una ciudad que crece para gente muy joven, con mucha energía, y Bien. no es fácil. Para no perder el hilo, de HJB Héctor, que era entonces, además de locutor radial, era la voz noticiosa de Telenoticias, ¿te acuerdas? Claro. Telenoticias de Telesistema, que lo dirigía Freddy Sandoval, el noticiario. Héctor, en una segunda etapa, porque el primero creo que fue Pollo Báez. Sí, en una segunda etapa, Sí, correcto. Por lo menos en la etapa que yo entré. Sí, Pollo Báez crea ese. Eso es correcto. Y luego se va de ahí a crear el de Telemicro. Porque esa trayectoria, de verdad que esa generación fue muy buena. Eso es correcto. Entonces, Héctor, cuando nota, digo yo la conclusión que hago, porque no fue que él me lo dijo, cuando nota que yo estoy desarrollándome como reportero, como periodista, siendo mi intención locutor noticioso, me lleva al noticiario Telenoticia, me presenta con Freddy Sandoval y le dice: Freddy, este muchacho está conmigo allá, tiene varios meses conmigo allá, él presenta ciertas credenciales como reportero, me gustaría que tú lo pruebes a ver si te da la talla. Efectivamente, Freddy Sandoval me acoge, me da un periodo de 2 meses de prueba, me manda para la calle a buscar, a realizar trabajos periodísticos, a cubrir fuentes, y al término de esa prueba de 2 meses me nombra como reportero en Telesistema. Ya sería mi primer trabajo pagado dentro del mundo periodístico. ¿Con qué fuente? Yo entré varias fuentes, yo recuerdo que iba mucho a la feria, ahí entonces se te pegaban el Congreso, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y una que otras instituciones que operaban desde el Centro de los Héroes. Claro, la parte de justicia no estaba ahí todavía. No, sin embargo yo llegué a cubrir justicia de manera, diríamos que transitoria. Por ejemplo, algunas audiencias del juicio contra el hoy extinto Salvador Jorge Blanco. ¿Te tocó? Yo llegué a cubrirlo por Telesistema. Y una cosa
Brito, ese cambio, porque hoy la generación de ahora que esté viendo esta conversación o le esté escuchando, no sabe que esa noticia que te marcó de Joaquín Balaguer, así era que se hacía noticia radial antes. Claro. Cuéntame de tu cambio a la noticia televisiva. Bueno, para mí fue de gran satisfacción porque el Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, así como una iniciativa que modifica varios artículos de la Ley 70 sobre autoridad portuaria, entre otras importantes iniciativas. Los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sostuvieron un encuentro con la embajadora de Estados Unidos, Lía Francis Campos, en el que abordaron temas de la agenda legislativa y la cooperación bilateral. Durante la semana, distintas comisiones avanzaron en el estudio de proyectos clave, entre ellas la comisión especial encargada de analizar y revisar la Ley 12-06 sobre salud mental. Escuchó a representantes del sector salud, quienes presentaron sus propuestas orientadas a enriquecer y fortalecer esta normativa legislativa. Ricardo de los Santos destacó la importancia de asumir la sostenibilidad como una responsabilidad colectiva al participar en la inauguración de Expo Sostenible 2026. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Igual que en radio, en noticias televisivas tú ejerces, que era lo que a mí me apasionaba, la locución. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tú le preparas una entrada para el locutor en vivo, lo otro, el detalle de la información, eres tú que lo vas narrando con tu voz. Y eso me daba una satisfacción porque de alguna manera yo estaba ahí desempeñando el rol de locutor, que era lo que yo quería hacer. Y fue un cambio de gran significación, de gran satisfacción para mí haber dado el paso a la televisión. Ahí mismo, trabajando para Telesistema, yo conecto también, ya dejo a HJB porque creo que Héctor Olivo había abandonado ese proyecto y paso a ser el reportero de Palacio, de Telesistema y de la emisora Radio Central que tenía el noticiario que se llamaba Cadena de Noticias, que hablábamos ahorita de inicio, que tenía sus instalaciones ahí en la avenida 27 de Febrero. Entonces yo era el reportero del Palacio Nacional, de Telenoticias y de Cadena de Noticias. ¿Qué tiempo tú duraste siendo reportero de calle, cogiendo esa pela? De esos dos noticiarios, en la calle, cerca de 2 años y algo, 2 o 3 años. Entonces luego ya eso fue 87, 88 por ahí. En el 89 se me presenta lo que para mí sería la gran oportunidad, periodísticamente hablando, por lo que resultó en el camino, se me presenta la oportunidad de trabajar en el Nuevo Diario. Cuando en 1989. Nace el Nuevo Diario. ¿Tú naciste con el periódico o el periódico ya estaba? Sí, ya estaba. El Nuevo Diario nace en 8 de mayo de 1981. Yo entro en el 89. Ah, ok. Estamos hablando de casi, ¿cuánto? 7 años quizás. 7 años, 8 más o menos después. Perfecto. Entonces... Como reportero. Como reportero, cubriendo la Fuente de Palacio. Recuerdo que había una periodista, tú la conoces, se llama Socorro Monegro. Claro. Ella era la periodista del Nuevo Diario en el Palacio. Ella renunció, no sé por qué. ¿Cuándo se casó? Supongo que a lo mejor tú sabes que se usaba mucho, tú te ibas de un medio para otro. Sí. Todavía se sigue usando, lo hablábamos ahorita fuera del aire, o sea, por conveniencia individual del periodista. Y el periodismo es una carrera que obligatoriamente... Correcto. Tú tienes que fajarte para crecer, pero al mismo tiempo tienes que aprovechar las oportunidades. Es así, y donde te ofrezcan mejores condiciones de trabajo y posiblemente mejor salario, pues tú emigras hacia allá. Y eso pasaba, como sigue pasando. Entonces, cuando ella se va del Nuevo Diario, mi hermano Roberto conversa con el que era entonces jefe de redacción del periódico, Andrés Gómez Solís. Le dice, mira, tengo un hermano que ejerce el rol de reportero de Telesistema y de Cadena de Noticias ahí en el Palacio Nacional. Solía me conocía porque tú sabes que cuando tú eres reportero, sobre todo en este caso de dos medios que se escuchaba mucho, que era Telenoticias y Cadena de Noticias, ya tu nombre empieza a sonar y ya Solís me conocía. No nos habíamos visto personalmente, pero ya me conocía. Roberto conversa con él y efectivamente se produce esa decisión de que me designan en el Nuevo Diario como periodista cubriendo la Fuente del Palacio Nacional. Desde el 88
89, exactamente. Del 89. A la fecha tú estás en el Nuevo Diario. Hice un alto en el camino. Yo tuve una salida, salí en febrero, lo recuerdo como ahora, 1988. No. Tú entraste en el 89. 89, entonces salí en el 2008. 10 años después. Exacto, 10 años, no, 20 años después. 88 al 2008, 20 exacto, años después. 20 años, febrero 88, 2008, perfecto. Ahí me puse a hacer otra cosa porque al ser 20 años... ¿Y esos 20 años tú eras reportero, nada más? Sí, reportero. ¿De Palacio? Porque en el camino, yo entro en al Nuevo Diario en el 88, en el 96 es que me hacen jefe de redacción. Yo salgo del Nuevo Diario en el 2008 siendo jefe de redacción. Entendía que quería hacer otras cosas, me puse a hacer relaciones públicas. Sí. Pensando como periodista al fin. Tenía un programa de televisión y de radio, que luego cambió de nombre, es el mismo programa que tengo ahora, que se llama Tiempo de Noticias, que debió estar en la presentación tuya, pero ya lo dije aquí. Que es el mismo programa que está en Nuevo Diario TV. Correcto, Sí. en los lunes. El error fue mío tratando de poner todas las cosas. Tranquila, que porque yo sabía que en algún momento de la entrevista yo lo iba a decir. Sí. Y así se veía de manera más natural. Pues bueno, entonces salgo en el 2008, febrero, a hacer nuevas cosas. 20 años después. 20 años después. Pero vamos por parte. Tú llegaste como reportera para cubrir Palacio. Correcto. ¿A qué tiempo tú llegas a ocupar la posición de jefe de redacción de esa misma persona que te dio la oportunidad? ¿A los cuántos años? Yo si entré en el 89 al periódico, me hicieron jefe de redacción en el 96. Estamos hablando ahí 6, 7 años. 7 años, sí, porque fue temprano en el 96. Pero ya él no era jefe de redacción, el que me entró. Habían pasado 2. Quien era jefe de redacción era Rafael Tomás Jaime, un periodista también amigo, de muy buena formación también, al igual que Andrés Gómez Solís. Y ¿cómo se da esa situación de que me hacen jefe de redacción? Claro, porque es una carrera ascendente rápido. No todo el mundo en el periodismo llega a esa posición. Bueno, se da porque Rafael Tomás Jaime, que era jefe de redacción, haciendo lo mismo que veníamos diciendo ahorita, encuentra una oportunidad que le ofrece, parece, mejores condiciones y mejor salario, se va. Percio Maldonado, que tiene por norma usar siempre al personal que está para irlo ocupando en posiciones que se van generando, en plazas que se van produciendo, me hace la propuesta como jefe de redacción ante la salida de Rafael Tomás Jaime, y yo asumo en el 1996 como jefe de redacción del periódico El Nuevo Diario, lo cual se lo agradezco porque significó para mí que me valoró, que confió en mí, porque como tú sabes, sí. Y saben la gente que conocen el ejercicio del periodismo, confiarle la posición de jefe de redacción de un periódico de circulación nacional a una persona es porque tú confías en esa persona, porque lo valora y conoce, al menos en lo que hay que hacer, conoce claro. La capacidad de que tiene esa persona. Reunir también las condiciones, porque el puesto de redacción es una ambición periodística para cualquiera, radio, televisión o prensa escrita, aunque ya la radio en la República Dominicana no es tan noticiosa, esa es una posición no solamente de una ambición de crecer, es una posición de estatus, porque no todo el mundo puede llegar hasta ahí. Si tú realizas ese sueño en una carrera tan ascendente y rápido, ¿por qué tú te vas? ¿Para ir a un programa? Bueno, 20 años, dice Gardel, que no es nada, pero sí. Eso es solamente una canción. Sí, Gardel nada más. Yo entendía que quería como que hacer otra cosa, como seguir creciendo, vamos a decir. Fíjate que a diferencia de otros, no me fui para otro periódico, sino que me voy a darle como carácter a mi programa de televisión, pero ahí también se presentaron ofertas de hacer relaciones públicas. Recuerdo que hice relaciones públicas en una institución que se llamaba, porque ya cambió de nombre en el camino, Oficina Técnica de Transporte Terrestre, que es hoy lo que se llama Intran. Intran, claro. Y entonces, eso, mi programa me eso ocupó. También te dio una oportunidad de reconocer el cambio en el pago
de los trabajos periodísticos, siempre criticados, muy criticados en los medios de comunicación, sin embargo, súper valorado cuando ya tienes una posición que diriges un área como el Departamento de Comunicación o el área de Relaciones Públicas. Entonces, ¿cómo vuelvo al Nuevo Diario 5 años después? Ahí voy, o sea, tú que haces ese cambio, sí, que periodísticamente muchos nos hemos quedado enganchados en un diecón o un dicón por lo que acabo de mencionarte, por lo que significa económicamente y además porque hay un desarrollo estratégico de la carrera que también es importante y logras salir de ese periodismo estático de horario y de mucha responsabilidad porque tú vuelves de nuevo aquí. Bueno, se da la situación de que Percio Zuli Maldonado Bonelli, a quien todos en el Nuevo Diario llamamos Persito, para diferenciarlo de Percio el padre, asume lo que es la gerencia del Nuevo Diario. En esa labor, él se propone un relanzamiento del periódico y supongo que Percio y Cosete, que es la directora ejecutiva del periódico, le hablan de mí. Me llaman que si yo tenía interés en volver al periódico, realmente lo tenía. Porque en tu sangre lo que corre es eso. Lo que corre es eso. Tú no me das relaciones públicas, no de que comunicación. No. Exacto. Y los proyectos que salía a emprender como que no estaban funcionando tan bien. Sí. Y digo, bueno, déjame volver para mi casa, que es el Nuevo Diario. ¿Qué tiempo duraste fuera? Exactamente 5 años. Salí en el 2008 y regresé en el 2013. Del 2013 a la fecha hay 13 años. Algo así ya. Es que yo no me acuerdo tú fuera del periódico. O sea, esos 5 años, pero en mi memoria, yo lo he buscado, yo siempre te llamo. Lo que pasa es que tampoco nunca me aparté así del todo del periódico, porque yo incluso me mantuve haciendo colaboraciones, qué sé yo, artículos de opinión, quizás uno que otro trabajos especiales. Mantuve unas buenas relaciones con el periódico y quizá eso hace que mucha gente no recuerde esa época de mi ausencia durante 5 años del periódico El Nuevo Diario. Ser jefe de redacción es una posición quizás muy comprometida. Lo es. Donde se toman muchas decisiones que impactan en la población. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti desde esa posición? Bueno, no ha sido difícil porque voy caminando en función del criterio periodístico, en este caso, y del criterio de opinión de mi jefe Percio Maldonado, que ya por tantos años en el periódico conozco que es un hombre vertical, que es un hombre que hace prevalecer la verdad ante la difusión de cualquier información, la objetividad por ante todo. Como conozco eso, como yo crecí periodísticamente viendo eso, me formé mediante esos códigos del periodismo, para mí ha sido fácil el ejercicio. ¿Nada te ha quitado el sueño? ¿No hay una información que tú te hayas ido a tu casa o un titular que no te haya dejado dormir? Realmente no. Y si tú quieres que yo te cite, por ejemplo, algún evento que me marcó, pero que al propio tiempo me hizo reafirmar algo que yo sabía, que era esa objetividad, esa imparcialidad de Percio Maldonado, que una vez llegó una nota aquí al Nuevo Diario con un pronunciamiento de unos ambientalistas denunciando la instalación de una empresa que afectaba el medio ambiente. Entonces los dueños de esa empresa tenían ciertas relaciones con el Nuevo Diario. Entonces, como yo sabía que esa empresa tenía ciertas relaciones con el Nuevo Diario, relaciones comerciales, antes de publicarla uno hace lo que tú sabes que uno tiene que hacer, uno claro, consulta. Y yo llamo, le digo, Percio, yo no sé si se acuerda de esto, pero yo me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. Aquí hay una nota que llegó en contra de la empresa tal que, según los denunciantes ambientalistas, se está dañando el medio ambiente en San Pedro de Macorís. Ahí. Léeme la nota. Yo le leo la nota de arriba a abajo. Cuando yo pienso que me va a decir no la publique, me dice, publícala.
a ellos que respondan. O sea, eso te da a ti un ejemplo máximo de verticalidad, porque él perfectamente me pudo decir, ¿cómo pasa? No la publique, deja eso ahí, vamos a ver, qué sé yo, cómo pasa de manera común, vamos a decir así. Pasa en otro medio, a ver si nosotros entonces le damos otro enfoque. Pudiera ser también, publícala y ellos que respondan. Y eso, como te dije de entrada, me reafirmó lo que ya yo sabía, que era un hombre por la línea, por el libro, con lo que es la veracidad, con lo que es la defensa a los mejores intereses de la colectividad, del país, de la sociedad dominicana. ¿Qué más importante hoy, Brito? ¿Informar con rapidez o informar con responsabilidad? Siempre informar con responsabilidad será lo más importante. Ha ocurrido que el inmediatismo nos ha apoderado a todos por el tema de las redes sociales, la tecnología, los periódicos digitales, esa versión digital que tiene que publicar rápido una información, porque si no la publicas rápido, te la publica la competencia. Entonces eso, lamentablemente, y es un asunto que tenemos que corregir en el camino, son de las falencias que tiene el ejercicio del periodismo en esta época, que a veces por publicarlo primero, descuidamos la responsabilidad e incluso lo que es todavía mejor o más delicado, que es verificar el hecho, que sea verídico. Sí, a mí me gusta una frase que repite mucho Percio Maldonado cuando tiene la oportunidad de hacerlo. Un medio de comunicación o un periodista no debe, al menos no debe, no que no pueda, no debería publicar una información sobre la cual no tenga constancia de que sea cierto. Porque luego de que tú la publicas, y luego resulta que no es cierto, ¿cómo tú le explicas a la gente? Tú solo puedes maquillarlo, puedes envolver, pero no hay forma seria y responsable de que tú se lo expliques cuando tú lo pudiste verificar antes. En un mundo donde todo se publica tan rápido, como tú dices, donde las redes sociales nos llevan y a donde ha primado en una nueva generación de comunicadores que el dar la primicia o dar el palo es lo más importante. ¿Cómo se defiende la verdad? La verdad se defiende diciendo la verdad. Yo creo que en el ejercicio del periodismo deberíamos olvidarnos de la prontitud para acercarnos todavía más a la verdad, porque a veces incurrimos en una práctica que viene de lejos, de que según trascendió, según fuentes, a veces el trascendió lo creas tú. No ha trascendido nada. A veces la fuente eres tú mismo la fuente. Yo recuerdo un periodista que escribía mirando para el techo. ¿Sabe cómo escribía mirar para el techo? Se sentaba en su escritorio, en su máquina, que era como usábamos antes, no computadora. ¿Sobre qué escribo hoy? Déjame ver. ¿Qué me invento hoy? Eso es mirar para el techo. Entonces se inventaba una noticia. Una noticia. Sí. Pero aquí se usa ahora que no son inventos. Ahora tú te mandan la noticia y tú te vas por ahí. Y eso es Entonces, yo creo que la verdad siempre hay que defenderla, porque al final tú, como medio de comunicación, como periodista, te debe a la sociedad dominicana. Y esa sociedad dominicana, en este caso, que ya no es sociedad dominicana, sino el resto del mundo, con el tema de la internet, que todo lo que tú publicas, todo lo que tú difundes, llega hasta los confines. Como yo siempre digo, si en la luna existiera internet, pues en la luna leen lo que tú escribes. Claro. Entonces hay que pensar en ese público que te sigue, que espera de ti, porque el público que espera de uno no es que tú le difundas cualquier cosa, es que tú le difundas una información que sea real, que sea verídica, que sea verificable. Entonces tenemos que cuidar esa parte por encima de todo. Tendrá que llegar ese momento, incluso por la propia competencia, que no publiquemos nada hasta que no sea verificable. Porque al final la gente eso es lo que busca. Claro, incluso en la trayectoria de los medios tradicionales y su permanencia, la diferencia de los periódicos digitales y nuevos, eso, que el periódico o el medio tradicional es muy tajante en verificar antes de publicar. Claro. También es un punto de demanda que está ahí, también es un punto de credibilidad. El periodista que firma también se ve envuelto. Entonces hay muchas cosas que hoy cuando estás y cuando aprendes en un medio tradicional, eso es importante. Vamos ahora a hablar así, antes de que mi querido coordinador te empiece a anunciar. No, tiene rato haciéndome señas. Luis, ¿el periodismo te ha endurecido o te ha hecho más sensible? Me ha hecho más sensible, claro, porque
la cantidad de informaciones que te sensibilizan humanamente hablando son muchas, y en el caso mío, perdón, de un ejercicio casi dilatado, digo casi porque hay otros que tienen mucho más tiempo que yo, eso se va acumulando en la psiquis y te va sensibilizando y te va haciendo crear una conciencia que se va acumulando en el tiempo, adicional a la conciencia con la que tú inicias el ejercicio del periodismo. De manera que sí, el ejercicio de la carrera sensibiliza siempre que uno la ejerza como la debe de ejercer, mirando al público. Yo recuerdo que una vez alguien dijo que lo que más se parece a un fiscal es un periodista, porque el fiscal, ¿a quién defiende? Al pueblo. Al pueblo. Entonces el periodista, ¿a quién debe defender? Al pueblo. Al pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Correcto. Entonces yo creo que sí, desde ese punto de vista yo creo que lo primero que debe de ser un ser humano es ser sensible para ejercer el periodismo. ¿Qué historia te has roto por dentro, pero aún así tuviste que contarla? Son tantas historias que así de manera concreta no me viene una a la mente, pero sí, yo he sido... ¿Has llorado por una noticia? Sí, claro. Sí. En más de una ocasión. incluso noticias trágicas y noticias que no son trágicas. Claro. Por ejemplo, yo soy muy fanático de las águilas, igual que tú. Sí, para allá voy. Pero según va pasando el tiempo, uno como que se va poniendo un poquito fuerte. Y hubo una derrota de las águilas, un juego final, de una serie final en Santiago, sí, que en ese momento el Nuevo Diario, por alguna razón que no recuerdo, no tenía a su editor deportivo, porque creo que se había ido, como siempre, a otro periódico, y yo como jefe de redacción asumí transitoriamente la función de editor deportivo, de modo que, siendo yo un fanático enfermizo de las Águilas Ibaeñas, me correspondió a mí elaborar esa nota de la derrota de las Águilas Ibaeñas, y yo, redactando esa crónica, te confieso que a mí se me salieron lágrimas. Claro, porque los aguiluchos... Y me fui a mi casa cuando terminé la jornada. Cabizbajo. No, iba en el camino también, claro, sollozando. Sí, a mí, yo lloré en ese juego. Yo me acuerdo como ahora, y cuando me lo mencionaron los liceístas, me da un deseo de darle. Pero ya uno se va poniendo duro. Ya después de grande, pero como quiera, yo soy una aguilucha todavía que llora con lágrimas, moco y jipío, mi equipo. Y los aguiluchos somos así, pero eso es en los pueblos, porque allá en el Cibao que te por eso es que los aguiluchos son los mejores fanáticos, sí, porque tú no ves eso en ningún otro equipo. No, nosotros. ¿Quién tú eres cuando apagas la computadora del periódico y te vas a tu casa? Un padre de familia. Por ejemplo, yo tengo varios hijos, tengo 5. Una de esas 5 está en el cielo, que es Ayaliné, una niña que me falleció a los 10 años de edad, octubre de 2007. ¿Cómo fue eso? Comenzó presentando situaciones normales de salud. Fiebre, digo normales porque a todos los niños les da fiebre. Claro, uno la ve como una gripecita, una cosita así. Dolor de cabeza, una cosa de esa, y desde ese punto de vista era normal, pero eso se prolongaba en el tiempo. Y luego en las analíticas que se le fueron haciendo en el camino, se le detectó una leucemia. Algo que para nosotros fue como derrumbarse el mundo, para la madre de esa niña y para mí. Y nada, le repetimos esos análisis creo que 3 veces aquí en el país, y ya una 4ª vez para estar 100% seguro de que era eso y que no era lo que nosotros queríamos que sucediera, que era un error. Queríamos eso, pero la mandamos a comprobar a los Estados Unidos, exactamente a Nueva York, y regresó de allá para acá la noticia fatídica confirmando que era la leucemia. La sometimos aquí a los tratamientos correspondientes en el hospital Robert Rick Cabral, que entonces, no sé si sigue siendo así ahora, era el hospital, incluyendo las clínicas privadas, que tenía la mejor unidad para ese tratamiento. Creo que sigue siendo igual así. Correcto. Entonces ahí duró creo que poco más de una semana, nos la refirieron a un hospital de los Estados Unidos
y la ingresamos al Jackson Memorial Hospital de Miami. Ahí duró 11 días en un tratamiento. El tratamiento que le estaban dando de quimioterapia y demás le iba de algún modo curando la leucemia. Sin embargo, quizás por ser una niña de 10 años, esos tratamientos, digo yo, que eran muy fuertes y le fueron causando otros efectos, complicaciones. Le causó un derrame, coagulación de la sangre, una serie de complicaciones que al final terminaron con la vida de mi hija. ¿Cómo tú continuaste? ¿O cómo ustedes como familia continuaron? Porque lo que hemos vivido, la experiencia de perder un hijo, continuamos. Sí, eso yo tuve una etapa que casi, digo yo, como me sentía, casi entro en una depresión. Pero los consejos de gente que te quiere, la familia, tu mente que se vuelve fuerte en un momento tan frágil, uno saca de donde no tiene y de algún modo uno trata de administrar, así que yo le llamo el dolor, y eso fue lo que hice luego de un buen tiempo. Pero yo me vi en una situación realmente difícil, yo bajé de peso, me veía muy mal y no era para menos porque eso no tiene es que nombre. se supone que un padre no debe de enterrar a una hija, sino que un hijo debe de enterrar a un padre. Eso es lo que debe de suceder. Incluso es tanto así de manera natural, que no hay pero el destino te marca otra cosa, no. Y fue lo que sucedió aquí. No hay un nombre ni siquiera para los padres que pierden un hijo. Sin embargo, para un hijo que pierde a su padre sí hay un nombre. Es así, es así. Entonces nada, me dedico tengo mi hija mayor, Génesis, que ya me ha dado 2 nietos. Génesis tiene 32 años de edad, entonces tengo 3 muchachos más pequeños. Que son los que te han alborotado la vida. Mi matrimonio actual, 3 muchachos chiquitos que yo tengo que ayudar a la madre a prepararlos para llevarlos al colegio. Yo los llevo al colegio. Sí, otra etapa que yo la estoy viviendo, me siento muy satisfecha con esa vivencia. Y realmente a eso que me dedico, yo cuando cierro y apago la computadora, como te dije, me convierto en un padre de familia. Sin embargo, escuchar tu historia y saber que hay una pérdida en el camino me hace entonces irme a lo que ya yo conozco y domino. Ese hombre que pierde o esa mujer que pierde un hijo vive la vida con un miedo doble hacia las experiencias de padre que Dios te enfrenta. ¿Cómo tú has podido lidiar con eso? ¿Y cuál es esa sobreprotección que a veces tú quisieras decir, ay Dios mío, no quiero ser tan sobreprotector? En mi caso, mis hijos tienen una edad que yo, analizándolo con ellos hace poco, le decía, wow, tú tienes 30 años y tú tienes 26, y yo no me he ido un mes nunca y lo he dejado, aunque ellos quizás sí lo hayan hecho. Entonces, ese miedo de esos padres que perdemos, ¿cómo tú has podido canalizarlo, sobre todo ahora que tiene hijos pequeños? Sí, yo con los hijos pequeños que tengo, trato de hacer la combinación perfecta de lo que es un padre protector frente a un padre irresponsable, porque están los dos extremos. Claro. El padre irresponsable que no le pone cuidado al muchacho, que lo deja a su libertad, y el padre protector que protege más de lo que tiene que proteger. Entonces yo trato de ponerme en el medio, porque muy protector no es bueno, y lo de irresponsable simplemente es inaceptable. Entonces yo prefiero que me llamen sobreprotector, porque ahí garantizo mucho más, diríamos que la integridad, la formación y el crecimiento. Y la presencia. Entonces así me defino, y con la partida al cielo de Aya Linet, aprendí que uno tiene que vivir el minuto, la hora, el día, la semana, el mes y el año con tus hijos, porque tú no sabes cuándo se va a producir esa separación de un lado hacia otro. Puedo ser yo mañana, que lo lógico que sea yo, y yo quiero que sea yo, a que sean ellos. Entonces, yo trato de vivir al máximo cada momento que estoy con ellos, porque esa fue, entre todas las cosas negativas, lo que me enseñó la partida de mi hija hacia el cielo, que la considero que está convertida en un ángel por lo que significó para mí y para todos
quienes la conocieron. Y lo que tenemos tenemos que enfrentar esa situación tan difícil. Nuestros hijos son un ángel. Eso y de es por así. sí, aunque yo tengo 2, yo tengo 3, porque tengo uno en el cielo y también es saber que está ahí. Claro. Si hoy tuvieras que escribir el titular de tu vida, ¿qué diría? Bueno, sería difícil para mí el titular de mi vida. Por ejemplo, si yo fuera a escribir el mío, yo quiero ser un titular de mi vida siendo la madre de Luis José y Luis Arturo. Por lo que me ha tocado enfrentar y por lo que ellos significan para mí, fuera de estas luces, fuera de las responsabilidades de estar en cámara o de estar en un periódico o de escribir lo que pienso. Yo tengo ese titular ahí, ese es el que más me gusta de todo lo que es Ana Mercy. ¿Cuál te gusta a ti? Bueno, que describa mi vida, yo pudiera decir Luis Brito, el perseverante, porque yo creo que de pasar a lo que yo era, un muchacho en su humilde pueblo que era aprendiz de un taller de banistería. Recuérdate que empezamos por esa historia, pero antes de eso yo llegué a limpiar zapatos, yo llegué a vender arepa y helado en mi pueblo natal. Entonces dar ese salto, venir a la capital, perseguir un sueño que primero era la música, luego un segundo sueño que era convertirme en locutor de noticias y luego terminar en lo que yo nunca vi que quería, que era el periodismo, pero que hoy sí me apasiona, convertirme en jefe de redacción de un periódico de circulación nacional como es El Nuevo Diario, tener mi propia pequeña empresa que es el programa Tiempo de Noticias, que eso me ayuda, me complementa a la subsistencia, al financiamiento de mi familia. Y al sueño realizado. Para mí es un crecimiento y eso es fruto de la perseverancia. Yo, de verdad, que provoqué esta entrevista, porque yo siempre digo que nosotros los periodistas no somos noticias. Y cuando somos noticias casi siempre es trágica, porque las buenas comienzan, fulano de tal premia a, nunca dicen el periodista esto, fulano de tal el periodista, tal cosa, pero no es la buena. Y a veces te premian personajes que ni el país ni el mismo que lo está premiando conoce la trayectoria como para saber que merece esa premiación. Así es. Yo espero que este mes yo voy a hablar con muchos periodistas, colegas de mi entorno en El Nuevo Diario, porque entiendo que tienen una misión que la gente debe conocer en este mes de abril, que es el mes del periodista. Pero hoy yo quiero darte las gracias por abrir tu corazón. Yo sé que ese hombre que recibe llamadas, que recibe consultas, que está pendiente a que todos te vamos con una situación o con una noticia, esa receptividad nace de lo que Dios te ha puesto en el camino. A mí es que me corresponde, Ana Mercy Otañez, darte las gracias primero por considerar que yo podía darte una entrevista para hablar sobre mi vida. Y muy sustanciosa. Correcto, y realmente yo satisfecho de haber estado aquí, compartir contigo y con la gente que nos está viendo en este momento y que nos seguirá viendo, porque esto permanece en el tiempo, que conozca más o menos cómo es la vida de uno, porque hay mucha gente que te conoce en el ejercicio del periodismo, pero no sabe de dónde tú vienes, cómo vienes, cómo llegaste a donde está. Y yo creo que eso es importante, aunque sea por curiosidad. Claro, y para saber a veces quiénes dirigen y por qué están en los puestos. Yo lamento que nosotros no solamente seamos colegas de profesión y seamos de la misma patria chica. Comprovincianos. Asimismo, que Dios nos haya puesto en un camino difícil, porque para nadie es fácil hablar de un hijo que ya no está, que está en el cielo, y hasta ahí Dios nos ha puesto quizá en el mismo camino, pero sí valoro que quizás pueda entender hoy la química, el cariño y el respeto que siempre nos ha unido, porque hasta en eso somos colegas. Es así. Que Dios te permita seguir haciendo un camino y un vehículo para noticias importantes, para las nuevas generaciones, una trayectoria a mirar, pero sobre todo para tener siempre la responsabilidad y la ética de llevar las mejores noticias claras, como son, y llenas de responsabilidad a quienes leen El Nuevo Diario. Ojalá que así sea.
Gracias por esta conversación. Gracias a ti, Ana Mercy. A ustedes muchísimas gracias por ser parte de este episodio, como siempre, desde la plataforma del Nuevo Diario Podcast y en todas nuestras redes sociales. Bye, bye.